Me llamo Rosalía Mendoza. Aunque todos me dicen Lía. Tengo 66 años, viuda desde hace casi una década, con manos curtidas por 40 años cosiendo en las viejas fábricas textiles de Ciudad del Sol. Un lugar que huele a nostalgia y trabajo duro. He pasado mi vida manteniendo a flote a mi familia, remendando no solo telas, sino corazones, cenas y cuentas bancarias. Nunca imaginé que la hija que crié con tanto amor, mi propia sangre, pudiera darme la espalda de esta manera. Todo comenzó con un golpe en la puerta, seco e impaciente. Abrí y allí estaba Verónica, con una maleta en la mano, sus ojos duros, como si escondieran un secreto que no quería compartir. «Mamá, necesito que esto se haga ya», dijo, sin dar más explicaciones. Antes de que pudiera responder, me empujó a un lado. La puerta golpeó mi hombro con fuerza. Tropecé, apenas sosteniéndome del pasamanos. Luego tomó mi celular del mostrador y lo arrojó contra el suelo de madera. Se hizo añicos con un ruido hueco que me heló la sangre. Mi pulso se aceleró. «Verónica, espera», intenté alcanzarlo, pero ella cerró la puerta de un golpe, atrapándome dentro, y se alejó con un chasquido cruel y definitivo. El silencio que siguió fue asfixiante. Me dejé caer al suelo, las rodillas temblando, mirando los pedazos de mi única conexión con el mundo exterior. Sin celular, sin llaves, sin forma de pedir ayuda. La garganta se me cerró. El estómago se me hizo un nudo. Agua, comida. La idea de estar atrapada sin nada me arañaba como un animal salvaje. La casa, que siempre había sido mi refugio, ahora se sentía extraña, hostil. Cada sombra y crujido amplificados. Presioné las manos contra las tablas del suelo, buscando recuperar algo de control. Mi mente repasó cada opción, cada vecino, cada amigo al que podríase haber llamado. Nada. Verónica lo había previsto todo. Me recosté contra la pared, sintiendo cómo el pánico crecía, y me di cuenta de que esto era solo el comienzo. Las horas se extendían por delante, implacables y crueles. No me quedaba otra opción más que esperar y preguntarme cómo podría soportar el aislamiento que ellas había planeado para mí. La puerta principal se cerró tras Verónica con un clic que resonó en la casa vacía como un martillo golpeando metal. Presioné las palmas contra el suelo frío, intentando calmar el temblor en mis manos. Las ruedas de la maleta apenas se desvanecieron por el camino antes de que un peso se asentara en mi pecho. La aterradora certeza de que estaba completamente sola, sin comida, sin agua, sin celular. Los sonidos más pequeños del exterior, el claxon lejano de un coche, el viento rozando las persianas sonaban como pasos acercándose, cada uno avivando el pánico que me apretaba el alma. Me tambaleé hasta la cocina, abriendo alacenas y cajones con una desesperación que los dejó vacíos y quietos. La despensa solo tenía un par de latas vencidas. El refrigerador zumbaba, casi burlándose de mí, con nada más que sobras echadas a perder. Mi garganta estaba seca, mis labios agrietados. Me hundí en el suelo, abrazando mis rodillas, y cerré los ojos. Imágenes de Verónica de niña cruzaron mi mente, sus manitas buscando las mías, su risa resonando en el jardín. ¿Cómo se aferrabas a mí después de una tormenta? El contraste con este momento, esta crueldad fría, hizo que mi pecho doliera de una manera que no creía posible. Cómo mi pequeña, mi tesoro, se había convertido en alguien tan calculador, tan dispuesto a dejarme atrapada en mi propia casa. Las horas pasaron lentas. Las conté en silencio, sintiendo el hambre rugir en mi estómago, la cabeza palpitándome, el cuerpo debilitándose con cada minuto. El miedo me devoraba como algo vivo. Pero bajo él, una chispa terca de determinación parpadeaba. No dejaría que esta casa, la vida que construí,
se convirtiera en mi tumba. En algún lugar, muy dentro de mí, sabía que debía resistir, sobrevivir, hasta que pudiera darle la vuelta a la situación. Las sombras de la tarde se alargaron, extendiéndose por los pisos que había pulido durante décadas, y el aire se volvió pesado con una así amenaza silenciosa. Me recosté contra la pared, escuchando las habitaciones vacías, sabiendo que la verdadera prueba apenas comenzaba. Me senté en el borde del sillón de la sala, el peso del silencio aplastándome, y mi mente viajó décadas atrás, cuando mi esposo nos abandonó, dejando a Verónica con apenas 6 años. Me convertí en madre y padre, proveedora y consuelo. El pequeño departamento donde vivíamos olía a tela y detergente. Mis manos ásperas por las horas frente a la máquina de coser, remendando una vida que se había desgarrado. Recordé las noches de turnos dobles en la fábrica textil, regresando exhausta a casa solo para ayudar a Verónica con la tarea, trenzarle el cabello o arreglar un vestido para su recital escolar. Cada quincena era un cálculo cuidadoso, primero la renta, luego los mandados, y lo que sobraba lo guardaba para su educación. Aún siento el orgullo que me hinchaba el pecho cuando logré inscribirla en clases de ballet, luego en fútbol, después en piano, haciendo malabares con turnos y horas extras para cubrir cada peso. Vi su rostro mientras cruzaba el escenario, en el recital de fin de curso, su sonrisa amplia, los ojos brillando con esa alegría que solo los niños tienen. Y por un momento, el cansancio de tantas noches sin dormir se desvanecía. Recordé el primer día de preparatoria cuando se le rompió la mochila y me quedé hasta tarde, remendándola con mis propias manos. Recordé los cheques que deposité para pagar su universidad, tomando decisiones que significaban renunciar a mí misma, sin zapatos nuevos, sin reparaciones para mí, cosiendo vestidos con retazos de tela. Todos esos años creí que el amor bastaba para sostenernos. Creí que el sacrificio, la dedicación y la devoción eran suficientes para garantizar su felicidad y gratitud. Nunca lo cuestioné. Nunca pedí más que su presencia y respeto a cambio. Pero ahora, sentada en el silencio ensordecedor de la casa que ella me dejó atrapada, el contraste era insoportable. Las mismas manos que cosieron una vida para ella ahora descansaban impotentes en mi regazo. Podía ver cada hora dedicada, cada peso ahorrado, cada gota de energía invertida en criarla, y el dolor de la invisibilidad que había crecido con los años, incluso en los recuerdos de esos momentos de orgullo y alegría. La sombra de la traición se cernía. La amé con todo lo que tenía, y aún así, ese amor no me protegió de la fría realidad de ser dada por sentada. Todavía podía escuchar los ecos de pequeñas discusiones de años atrás, cada una ahora nítida y reveladora de una manera que no me había permitido ver antes. La actitud de Verónica se coló poco a poco, como agua filtrándose bajo una puerta, desapercibida hasta que inundó todo el suelo. Recordé sus años de adolescencia, cuando una simple petición de ayuda con los quehaceres era recibida con un rodar de ojos o un suspiro despectivo. «Mamá, estoy ocupada», decía, mientras yo equilibraba facturas en una mano y una bolsa del mandado en la otra. También hubo manipulaciones sutiles, pequeños chantajes emocionales disfrazados de preocupación, comentarios diseñados para moldear mis decisiones, para doblegar mi voluntad sin exigir obediencia directa. «No te preocupes por eso. Mamá, yo lo arreglo», decía. Pero el alivio en su voz siempre era por su propia conveniencia, no por la mía. Yo sonreía, asentía y ajustaba mis planes, pensando que ayudaba, solo para darme cuenta después de que mis propias necesidades habían sido borradas silenciosamente del hogar.
incluso de joven adulta. Ella comenzó a priorizar su comodidad sobre la mía. Cuando sugería una cena temprana juntas, ella alargaba conversaciones con amigos o se entretenía con mensajes, dejándome comer sola en la cocina silenciosa. Lo acepté como parte de criar a una chica en crecimiento, sin imaginar que esos pequeños desprecios crecerían hasta convertirse en algo mucho más duro. Ahora, sentada sola en el silencio roto de la casa donde me había dejado atrapada, el peso de las décadas me aplastaba, cada esfuerzo ignorado, cada gesto de cariño pasado por alto, cada sacrificio que hice destellaba en mi mente con una claridad implacable. El orgullo, el amor, las largas horas. Todo se había desvanecido silenciosamente de su consideración. Por primera vez, entendí la erosión sutil del respeto. Las grietas invisibles que se habían formado en nuestra relación a lo largo de los años. No fue un solo acto de crueldad lo que me trajo aquí. Fue una subacumulación. La invisibilidad, el desprecio, y ahora se había manifestado en el acto definitivo de traición. La primera noche sola pasó en una bruma de miedo y agotamiento, pero cuando la luz de la mañana se filtró por las cortinas, algo cambió dentro de mí. El pánico que me había apretado el pecho comenzó a desvanecerse, reemplazado por un enfoque claro y firme. Estaba sola, sí, pero no estaba indefensa. Todavía no. Me moví por la casa lentamente, observando cada detalle. El celular roto en el suelo de la cocina era un testimonio del control de Verónica, pero también se convirtió en un símbolo de mi oportunidad. Si no podía depender de la comunicación habitual, encontraría otras formas de asegurarme de que no me borraran del mapa. Mi mente repasó posibilidades, cámaras ocultas en las habitaciones clave, notas documentando cada interacción, pequeños respaldos de información que podría usar si la situación escalaba. Imaginé mis pasos con el mismo cuidado con que había cosido cada costura en el pasado, así como había cosido prendas para proteger y proveer a mi hija. Ahora cosería un plan para protegerme a mí misma. Encontré la vieja caja fuerte en el estudio, una que apenas usaba, y comencé a reunir documentos importantes, estados de cuenta, pólizas de seguro, una lista de cada vez que le presté dinero o pagué algo importante para ella. Necesitaría pruebas, un registro de la vida que había construido y los sacrificios que había hecho. Por primera vez en años, permití que una chispa de agencia me recorriera. Ya no era solo una madre reaccionando a los caprichos de su hija. Era una estratega, una mujer reclamando el terreno que alguna vez cedí en nombre del amor. Cada pequeña acción, revisar cerraduras, repasar recibos, apartar cuadernos para registrar interacciones, se sentía como poner los cimientos de una fortaleza que nadie podría derribar. Me detuve en la sala, dejando que el silencio de la casa se asentara a mi alrededor. Pensé en las pequeñas victorias que había vivido criando a Verónica su primer recital de ballet, su primera vez en bicicleta sin rueditas, su primera carta de aceptación universitaria. Cada una había requerido paciencia, planificación cuidadosa y determinación. Esa misma disciplina podía servirme ahora. Un optimismo cauteloso floreció en mi pecho. El miedo aún estaba allí, pero tenía un compañero propósito. Resistiría, observaría, me prepararía, y cuando llegara el momento, actuaría. Me moví silenciosamente por la casa. Cada crujido del suelo un recordatorio de pisar con cuidado. El celular roto en el mostrador había sido reemplazado por un pequeño dispositivo secreto que compré semanas atrás, mucho antes de que la crueldad de Verónica escalara. Lo configuré para grabar, asegurándome de que el ángulo capturara la puerta principal y la sala. Cada palabra,
cada paso. Cada indicio de manipulación quedaría documentado. En el estudio, revisé archivos antiguos, recolectando estados de cuenta, recibos y notas que trazaban cada vez que le presté dinero o pagué algo para Verónica o su esposo. Cada documento contaba una historia de mi devoción, mis sacrificios, mi planificación cuidadosa para su comodidad mientras yo soportaba el abandono en silencio. Organicé cada pieza con cuidado, apilándolas en una carpeta etiquetada «Pruebas». Encontré fotos guardadas en el ático, momentos que Verónica había intentado borrar de la memoria, su primera obra escolar. Sus fiestas de cumpleaños, las pequeñas celebraciones de graduación. Las escaneé, emparejándolas con recibos, creando una línea de tiempo que mostraría el contraste entre mis esfuerzos y el desprecio que ahora enfrentaba. También preparé planes de contingencia. Si la confrontación se volvía peligrosa, me retiraría al estudio. Cerraría la puerta y llamaría a un vecino de confianza o a un abogado. Memoricé la distribución de la casa para obtener una ventaja estratégica y ensayé lo que diría, lo que revelaría, cómo me mantendría tranquila. Por un momento, me permití pensar como Verónica y su esposo. ¿Qué harían si descubrieran que había recopilado todo esto? ¿Cómo intentarían desacreditarme o evadir la responsabilidad? Anticipar sus movimientos me dio una sensación de control que no había sentido en años. Cuando cayó el atardecer sobre Ciudad del Sol, la carpeta de pruebas estaba lista en el escritorio, y cada cámara y dispositivo de grabación estaba en su lugar. Por primera vez, el miedo que me había dominado comenzó a transformarse en algo más afilado, estrategia, propósito y la certeza de que podía actuar. Y lo haría. El sonido de llantas crujiendo en la entrada hizo que mi corazón latiera más rápido. Aunque mantuve mi rostro neutral, el coche de Verónica se detuvo y pude verlas a través de la ventana. Su postura rígida, sus movimientos calculados. A su lado, su esposo bajó, sosteniendo una pequeña bolsa de lona. Su expresión relajada pero cautelosa. Esperé hasta que la puerta principal se abrió y entraron. Los ojos de Verónica se posaron en mí, evaluándome como si esperara miedo o una disculpa. «Veo que has estado ocupada», dijo con un tono frío, arrastrando las palabras como si fueran una navaja. Sonreí levemente, ocultando la anticipación que había estado creciendo en mi pecho durante horas. Su esposo la siguió, moviéndose incómodo cuando notó mi calma. «¿Todo bien?», mamá preguntó, su tono cuidadoso, tal vez sintiendo una tensión que no entendía del todo. Verónica cruzó la sala, rozándome al pasar, su mano rozando el mostrador. «Espero que la casa esté en orden», añadió, con una advertencia sutil escondida en su comentario casual. Asentí, manteniendo mis movimientos lentos, deliberados, medidos. Cada paso que daba, cada mirada que ofrecía, estaba calculado para parecer ordinario, mientras mi mente catalogaba sus expresiones, su lenguaje corporal, su confianza desprevenida. Ella se sirvió un trago, apoyándose en el mostrador y dejando que una pequeña sonrisa se curvara en sus labios. «Me pregunto cómo has pasado el tiempo». «Tan sola», dijo, sus palabras ligeras, pero el desprecio subyacente afilado. Sostuve su mirada con firmeza, dejando que el silencio se extendiera, negándome a reaccionar a su provocación. Cada comentario, cada gesto, aumentaba la tensión. Mi pulso vibraba bajo mi compostura. Cada latido un recordatorio de que el momento para el que me había preparado estaba cerca. Pronto. Cada comentario sutil, cada intento de dominación, enfrentaría el peso de la verdad que había estado construyendo en silencio. Di un paso atrás hacia la cocina, ajustando mi postura,
Mi respiración lenta y controlada. La confrontación estaba llegando. Y no me inmutaría. Tomé una respiración profunda y me dirigí al estudio, haciendo un gesto para que Verónica y su esposo me siguieran. Sus ojos se entrecerraron, la sospecha mezclándose con inquietud. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Verónica, su voz cortante, pero pude ver un leve temblor de incertidumbre en su postura. Abrí la carpeta que había preparado durante la última semana, deslizando fotos sobre el escritorio, recibos de colegiaturas, facturas de actividades extracurriculares, instantáneas de momentos que habían intentado descartar o borrar. La sonrisa de Verónica se desvaneció mientras se inclinaba más cerca, su mano temblando, como si quisiera arrancar los papeles. «Estas son todas las veces que sacrifiqué por ti», dije con firmeza. Mi voz tranquila pero con la autoridad que había faltado por demasiado tiempo. «Cada peso, cada hora, cada decisión que tomé para darte una mejor vida está documentada aquí. Y cada mentira, cada manipulación, cada momento en que pensaste que podías ignorarme, también lo he grabado». El rostro de su esposo palideció al notar el dispositivo de grabación escondido en la esquina, capturando cada palabra, cada gesto, cada desprecio calculado. «Lia, esto no es justo», dijo, pero el temblor en su voz lo traicionó. Las manos de Verónica se cerraron en puños, su mandíbula apretándose. «No puedes simplemente...». «Esto es privado», tartamudeó, buscando palabras que deshicieran la verdad expuesta frente a ella. La miré directamente. «¿Privado o conveniente? Cada conversación, cada exigencia, cada intento de controlarme está aquí. Subestimaron lo que puedo hacer. Pero ya no estoy indefensa». El pánico comenzó ahí a manifestarse, en pequeños gestos, manos inquietas, ojos evasivos, respiraciones cortas. El control que alguna vez tuvieron sobre mí se deslizó, reemplazado por incertidumbre y miedo. Su dominio, construido sobre mi complacencia, se derrumbó bajo el peso de las pruebas. Permanecí tranquila, cada movimiento deliberado, cada palabra medida. El aire cambió mientras la autoridad moral de la verdad llenaba la habitación, presionando las paredes como una fuerza invisible. Por primera vez en años, no me encogí ni me disculpé. Había preparado, observado y esperado. Y ahora el poder era mío para sostener. Los ojos de Verónica se abrieron. Su voz apenas un susurro. La boca de su esposo se abrió, luego se cerró, mientras luchaba por encontrar una respuesta. Pude ver la comprensión amaneciendo en sus expresiones. La persona que habían considerado frágil, sumisa y obediente era, de hecho, totalmente capaz de enfrentarlos. La confrontación había comenzado, y el balance de poder había cambiado irrevocablemente. Cerré la carpeta de pruebas con cuidado deliberado, dejando que el peso de años de preparación se asentara sí a mi alrededor. Verónica y su esposo se quedaron congelados, su confianza anterior reemplazada por incredulidad. Por primera vez, la casa silenciosa se sentía mía. Otra vez. «A partir de ahora», dije, mi voz firme, «yo pongo las reglas aquí. Mi tiempo, mi casa, mi dinero. Nada de eso es suyo para manipular». Observé cómo la sonrisa de Verónica se desvanecía, reemplazada por un borde afilado de pánico. Los hombros de su esposo se hundieron. El poder que alguna vez asumió desmoronándose en tiempo real. Me acerqué al escritorio y comencé a contactar a mi abogado, organizando actualizaciones a mi testamento y protecciones legales para la propiedad. Cada llamada, cada confirmación, se sentía como una puntada que cosía de nuevo las costuras de mi vida que se habían desgarrado durante décadas. Ya no sería una idea de última hora en las decisiones que más me afectaban. Verónica intentó protestar, su voz temblorosa. «Lia, esto no es... Ya basta».
La interrumpí con suavidad, pero con firmeza. Me han mostrado exactamente quiénes son. Ahora verán que cada acción tiene consecuencias. La realización en sus ojos era innegable. Me habían subestimado durante demasiado tiempo, confiando en mi complacencia y miedo. Pero el miedo había sido reemplazado por determinación. La casa que alguna vez fue un escenario para su arrogancia, ahora era una fortaleza de mi autonomía. Caminé lentamente por las habitaciones, tocando las superficies, respirando los olores familiares de mi vida recuperada. Planes para mi propio futuro, pospuestos por su comodidad, comenzaron a formarse. Viajes, amigos, pasatiempos. Mi vida finalmente reflejaría quién soy, no sus caprichos, por primera vez en años. El alivio y el triunfo corrieron por mis venas. La casa, la propiedad, incluso el aire a mi alrededor, ahora me pertenecían por completo. Capítulo 10. Libertad y reflexión. La luz de la mañana se derramó por la sala, cálida y constante. Y por primera vez en años, me sentí completamente en paz en mi propio hogar. Me moví lentamente, tocando las superficies, notando detalles que había pasado por alto mientras estaba consumida por la preocupación, la obligación y la traición. La casa me pertenecía, y con ella vino una libertad que me había negado por mucho tiempo. Tomé mi celular, no el que Verónica destruyó, sino el nuevo dispositivo que compré en secreto, y llamé a Amalia. Su voz era brillante y acogedora. Y hablamos como si los meses de miedo y aislamiento no hubieran pasado. Planes para almorzar, pasear, incluso un pequeño proyecto de costura que habíamos pospuesto por mucho tiempo, me llenaron de una alegría tranquila. Por primera vez, me permití pensar en la vida que quería, no dictada por los caprichos de mi hija, no limitada por su sentido de merecimiento. Los amigos que había descuidado durante años volvieron a ser parte de mis mañanas. Exploré nuevos pasatiempos. Revisité viejos libros y cuidé el jardín que había estado abandonado por tanto tiempo. Reflexioné sobre los sacrificios que hice y el amor que di, reconociendo tanto el dolor como la fuerza que forjaron. Esas lecciones me trajeron aquí capaz de establecer límites, recuperar mi dignidad y abrazar la vida que me había ganado. Sentada en el porche con una taza de té en la mano, observé el sol de Ciudad del Sol descender hacia el horizonte, sintiendo anticipación por los días que vendrían. El pasado no podía cambiarse, pero mi futuro era completamente mío para moldear.